Buenos días. Con la siguiente exposición presento el trabajo de titulación en la maestría de nutrición clínica sobre el tema de diabetes mellitus. El tema es un programa de intervención nutricional dirigido a la prevención del riesgo de diabetes mellitus en los trabajadores de la empresa Coplinsa de la ciudad de Guayaquil. Introducción. El bienestar de los trabajadores se ve alterado por las enfermedades crónicas no transmisibles. Entre esas enfermedades tenemos el sobrepeso, la obesidad y la diabetes mellitus 2, la hipertensión y el cáncer. Sobre todo en la diabetes mellitus 2 y la obesidad, que impactan la calidad de vida y la productividad en las empresas, con aumento de ausentismo, elevación de costos que están asociados a la atención médica. Para el tema de diabetes mellitus 2, vemos que hay un crecimiento de diabetes a nivel mundial con una prevalencia de 200 millones en el año 90 y de 830 millones al 2022, con datos de la OMS. Es una de las principales causas de mortalidad en el Ecuador. La OPS Ecuador reporta 6.305 muertes en el 2019. Es por esta razón la importancia de elaborar un programa de intervención en el lugar de trabajo que reduzca el riesgo de la enfermedad, mejore la salud metabólica, redunde en la producción y en la calidad de vida de los trabajadores. Debido a esta magnitud, se elabora la siguiente pregunta de investigación. ¿Es positivo un programa de intervención nutricional en trabajadores en comparación con una dieta estándar o sin intervención para prevenir el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en trabajadores? Esta pregunta orienta el presente estudio hacia una intervención y evaluación de programas que podrían mejorar la salud metabólica y en los trabajadores, reducir el impacto de la diabetes en la salud ocupacional y promover una cultura en la empresa basada en el bienestar y la prevención. ¿Cuáles son los objetivos de este estudio? El objetivo general: proponer un programa de intervención nutricional dirigido a la prevención del riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en los trabajadores de la empresa Corvinsa de la ciudad de Guayaquil. Y tiene 4 objetivos específicos. El primero es evaluar el estado nutricional de una muestra de trabajadores de la empresa Corvinsa mediante indicadores antropométricos, clínicos y bioquímicos. El objetivo 2, identificar en los trabajadores de la empresa Corlinsa el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 mediante el test de Findrich. Y 3, identificar el nivel de conocimientos, aptitudes y prácticas alimentarias en los trabajadores. Y 4, diseñar un programa de intervención nutricional que contribuya a prevenir el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en los trabajadores de la empresa Corlinsa. ¿Cuál fue la metodología empleada? Bueno, la metodología que se empleó para este estudio fue un estudio de corte transversal con enfoque cuantitativo, cualitativo, con una identificación de factores de error. El lugar y fecha fue en la empresa Corlins, en la ciudad de Guayaquil, entre los meses de abril y mayo del 2025. La población de muestra fue una población con un universo de 10 trabajadores, comprendiendo las edades entre 26 y 60 años. Las técnicas e instrumentos utilizados: se utilizó la historia clínica, el examen físico, los cálculos antropométricos, las pruebas sanguíneas, la presión arterial y el test de Findrich. ¿Cuál fue el procedimiento? Hubo una fase de preparación, coordinación y consentimiento con la empresa y trabajadores. Luego una fase de recolección de los datos con entrevistas, revisión clínica de la historia clínica y laboratorio. Una fase de análisis con el uso de fórmulas y tablas usando el paquete estadístico SPS25. Se realizó una encuesta CAP utilizando el Google Form. Evaluación donde se evaluó el conocimiento sobre diabetes, medición de actitudes hacia la prevención, identificación de prácticas y hábitos. Y los aspectos éticos que se tomaron en cuenta fueron la confidencialidad de los datos y el consentimiento informado que firmaron los trabajadores. ¿Cuáles fueron los resultados? Primero, la descripción de indicadores antropométricos y bioquímicos. Vemos en la gráfica número 1 la distribución porcentual de la muestra analizada
según la clasificación del IMC. Vemos que hay un normopeso en un 50% de trabajadores, un 40% con sobrepeso y un 10% con obesidad tipo 1. Y vemos en el índice de cintura, en el gráfico 2, vemos que el 2% tenemos un riesgo bajo, el 4,3% tenemos un riesgo bajo y el 2% un riesgo alto. En el índice de cintura-altura observamos que en un 2% en riesgo alto, un 4,4% de riesgo moderado y un 2,5% de riesgo bajo. Esa ha sido la distribución porcentual del riesgo cardiometabólico según el índice de cintura y cintura-altura en los trabajadores. Las correlaciones bivariadas entre las variables antropométricas, entre el IMC y el índice de cintura-altura y bioquímicas. Vemos que existe una correlación entre el índice de masa corporal y el índice de cintura-altura, indicando la existencia de una relación positiva entre las dos variables. La correlación índice de cintura-altura y índice de masa corporal es fuerte y significativa, respaldando su uso como un indicador de adiposidad. Las correlaciones con los lípidos son moderadas, pero no son estadísticamente significativas, por lo que implica que no se pueden establecer conclusiones definitivas. Vemos aquí en este gráfico, en el gráfico distribución porcentual de los factores de riesgo asociados al desarrollo de la diabetes mellitus. Este gráfico 3, vemos que el 70% de los encuestados reportan antecedentes familiares de diabetes. De igual forma, el 70% de los trabajadores presenta signos físicos de acantosis nítrica. En cuanto al índice de cintura, se evidenció que el 30% de los trabajadores presentan valores que indican un alto riesgo cardiometabólico. Y por último, los valores de hemoglobina glucosilada en ayunas mostraron que el 20% de los encuestados poseen niveles superiores al 6,5%. Vemos el gráfico 4, la distribución porcentual del riesgo de diabetes según el test de Findrix. De acuerdo al test de Findrix, se revela una tendencia de 80% que es muy significativo en los participantes, que presentando un riesgo aumentado de desarrollar diabetes mellitus. Este hallazgo es consistente con estudios recientes que han evaluado el impacto del ambiente laboral, el sedentarismo y los hábitos alimenticios en la prevalencia de la diabetes en trabajadores. Vemos en este gráfico 5 la distribución porcentual en relación a la encuesta CAP. Mostramos aquí el 70% de los encuestados alcanzó un nivel medio de conocimiento, actitudes y prácticas. El 20% obtuvo un nivel alto, lo cual evidencia una comprensión adecuada de hábitos positivos que están orientados a la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes. Y solo un 10% que observamos mostró un nivel bajo, lo que sugiere una limitada conciencia en la práctica de hábitos saludables. Vemos estas correlaciones entre el conocimiento sobre diabetes y factores de estilo de vida. Vemos que el mayor conocimiento sobre diabetes está fuertemente asociado con la actividad física regular y está indicando que las personas más informadas tienden a practicar ejercicio con mayor frecuencia. En relación la relación del conocimiento sobre diabetes también está relacionada con el menor consumo de grasas saturadas, lo que sugiere que la educación en salud influye en las decisiones alimentarias. Y el conocimiento sobre alimentos que previenen la diabetes está asociado con mayor consumo de frutas y verduras, lo que refuerza la importancia de una educación nutricional. Veamos las conclusiones del estudio. De acuerdo al IMC, muestra que la mitad de los trabajadores presenta sobrepeso, un 10% de obesidad grado 1, por lo que es necesario aplicar estrategias de prevención en el control laboral, monitorear niveles bioquímicos de tipo metabólico. Se observa una tendencia del sedentarismo, la alimentación inadecuada
que influyen en la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Los resultados muestran que el 80% de los trabajadores presenta un riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, lo que evidencia la importancia de implementar medidas preventivas. Los trabajadores con riesgo alto y moderado tienen mayor probabilidad de desarrollar complicaciones metabólicas si no se toman acciones oportunas. Los resultados del test de Findris y el riesgo de diabetes tipo 2 confirman que esta herramienta es útil para identificación temprana de diabetes mellitus. Continuando con las conclusiones, la mayoría de trabajadores tienen un nivel medio de conocimiento, lo que indica una conciencia básica sobre la prevención de diabetes, pero con áreas que requieren refuerzo educativo. Solo el 20% de los trabajadores presenta un nivel alto de conocimiento y de ahí la importancia de fortalecer programas de educación en salud. El conocimiento sobre diabetes y hábitos saludables refuerza la importancia de la educación en salud como estrategia para promover conductas preventivas en el entorno laboral. Y es importante diseñar un programa encaminado a contribuir en prevención de diabetes. ¿Cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones, primero que todo, a los trabajadores es incorporar actividad física en la rutina diaria, como pausas activas en el trabajo y desplazarse caminando o en bicicleta cuando sea posible. Mejorar hábitos alimenticios, reduciendo el consumo de alimentos ultraprocesados y aumento de la ingesta de frutas y verduras y proteínas magras. Priorizar el autocuidado mediante chequeos médicos periódicos. Reducir el consumo de azúcar refinado y aumentar la ingesta de fibra y proteínas saludables. Mejorar la adherencia a rutinas de actividad física, mantener un control constante en los niveles de glucosa. Realizar autoevaluaciones periódicas con herramientas como el test de Findris y tomar decisiones preventivas basadas en resultados. Participar en charlas, talleres de educación en salud organizados por la empresa. La recomendación es dirigida al médico y nutriólogo. Ofrecer asesoramiento nutricional individualizado y campañas de concienciación sobre el impacto del sobrepeso en la salud laboral. Ordenar exámenes de laboratorio que monitoreen niveles bioquímicos. Realizar campañas educativas sobre nutrición, diabetes y su impacto en la salud metabólica. Establecer un sistema de seguimiento del estado de salud de los trabajadores con planes personalizados en prevención. Utilizar el test de Findris en evaluaciones médicas regulares para detectar casos de riesgo y recomendar los ajustes en el estilo de vida. Implementar sesiones prácticas sobre alimentación saludable, prevención de enfermedades metabólicas. Desarrollar materiales educativos accesibles, fáciles de comprender sobre prevención de diabetes. Realizar pruebas de conocimiento en salud antes y después de intervenciones educativas para evaluar su impacto. Las recomendaciones que van dirigidas a los directivos de la empresa. Implementar programas de bienestar que incluyan acceso a opciones alimentarias saludables dentro de la empresa mediante incentivos al consumo de alimentos saludables. Promover un ambiente laboral que favorezca la actividad física con acceso a gimnasios corporativos o clases de ejercicio. Fomentar políticas de bienestar laboral que incluyan jornadas de concienciación sobre salud y productividad, incorporar programas de detección temprana y monitoreo de salud metabólica de los empleados, diseñar incentivos para que los trabajadores participen en programas de prevención y control de la enfermedad, incorporar de forma obligatoria el test de Findris en los chequeos médicos anuales de la empresa, diseñar campañas de sensibilización sobre prevención de diabetes y hábitos saludables, implementar programas de formación en salud dirigidos a todos los trabajadores, incluyendo sesiones con especialistas, incluir educación en salud como parte de la cultura corporativa, promoviendo iniciativas sostenibles en el tiempo. Esas han sido las recomendaciones hacia el directivo. Luego tenemos el programa de implementación que tiene tres resultados. El resultado uno, mejorado el estado de salud general de los trabajadores para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. El resultado dos, logrado una mayor concienciación sobre la prevención de diabetes, la adopción de hábitos saludables y la reducción de factores de riesgo que contribuyen así a trabajadores más informados y con mejor calidad de vida. Cada uno de estos dos resultados tiene sus actividades, tiene sus indicadores y tiene los supuestos.
Quiero aclarar que la matriz que se ha utilizado es la matriz matriz del marco lógico. El tercer resultado es incrementado el nivel de conocimiento, aptitudes y prácticas alimentarias saludables en los trabajadores, también con sus actividades, sus indicadores y los supuestos. Finalmente, quiero agradecer a los profesores y a la UTLA, a la universidad que nos dio la oportunidad de formarnos en nutrición clínica. Espero haber sido de su agrado. Muchas gracias.